pulmones del paciente sin dañarlos, ¿no? Por eso es atraumático, es para cirugía de tórax. Y con esto los cirujanos de tórax pueden manipular los pulmones. Pinza de Duval, una forma triangular y unos dientecitos aquí, pero toquen lo que son casi indestructibles, o sea, no producen nada. Otra pinza de Ali, del ejército, Ali, Duval y Bormann. Esta es la pinza tiracuello. Esta es una pinza que se usa en cirugía ginecológica para agarrar el cuello del útero y tironearlo. Por ejemplo, cuando se va a hacer un legrado, cuando va a hacer una colpoperitografia, cuando van a tomar una biopsia del cuello uterino. Entonces, como el cuello uterino está al fondo de la vagina, nos queda lejos, entonces hay que agarrarlo con esta pinza que, fíjense, tiene ahí unos dientes muy afilados en el extremo. Entonces esto prácticamente perfora el cuello uterino y lo agarra muy fuerte para traccionarlo. El cuello uterino no tiene sensibilidad, no duele. Entonces eso permite que uno lo pueda agarrar fuerte y tironearlo, ¿no? Cuando ya uno termine el procedimiento lo afloja y hay un pequeño sangradito que eso para por sí solo, no es bueno. Se pinza tiracuello para el cuello del útero. De esta sí les hablé, les hice un dibujo. Les dije que era una pinza para grandes vasos. ¿Recuerdan la pinza vascular de Satinsky? Que por esta forma especial que tiene, permite, por ejemplo, si aquí hay un sangrado en este vaso, yo con esto aíslo el sitio donde está sangrando y el flujo del vaso sanguíneo sigue por el otro lado, ¿no? Queda aislado solamente el sitio de la lesión para yo poderlo reparar y el resto, el flujo continúa. Pinza vascular de Satinsky. Las hay de diferentes tamaños, hay pequeñitas, medianas, grandes y más grandes. Vascular de Satinsky. La pinza de aro les dije que había traumáticas y atraumáticas. Ese día les enseñé las traumáticas, que son las que tienen dientes. Esta es una atraumática, fíjense, no tiene dientecitos. Lisa. Es totalmente lisa. Pinza de Foster atraumática. Estas sí están en su copiado, pero no se las enseñé ese día, son los planes intestinales de Mayo-Robson. Fíjense que son curvos y rectos, los dientes son longitudinales, son pinzas atraumáticas. Toque los dientecitos, casi no se sienten. Entonces, estos son exclusivamente para coger estómago o intestino. Son para estómago o intestino. ¿Cuándo las vamos a utilizar? Supongamos que yo tuviera aquí un intestino. Supongamos que yo tengo aquí un asa intestinal, ¿ya? Y que aquí en el centro tengo un tumor que yo quiero sacar, ¿verdad? Entonces yo tendría que cortar aquí para sacar el tumor y después estos dos segmentos que me quedan acá, unirlos, coserlos, suturarlos o ponerle grapa. Pero ¿qué resulta? Que después de que yo corte esto, los jugos intestinales van a seguir por ahí saliendo y no me van a dejar trabajar, se van a regar, van a contaminar, etcétera, etcétera. Entonces para eso son estas pincitas. Se coloca una pinza en el asa que va a quedar hacia arriba, otra pincita en el asa que va a quedar hacia abajo, ¿ya? Entonces yo aquí vengo y corto, en este sitio corto, supongamos que saco aquí un segmento, ¿ya?, de intestino que está dañado. Entonces estos dos segmentos que me quedan aquí para yo hacer la sutura quedan sin paso de líquidos. Estas pinzas son atraumáticas, no van a dañar el intestino. Entonces yo hago la sutura y una vez que he terminado la sutura, retiro las pincitas y esto no se ha dañado para nada y continúa de nuevo ya la circulación en el centro, no por la luz intestinal. Entonces si quiero resecar un segmento de estómago, lo mismo, puedo usar estas. Entonces no se olviden las pinzas del Mayo-Robson. Mayo-Robson. Pero si tienen que
decir los dos nombres para saber que son clanes intestinales de Mayo Rosso. Esta es otra Mayo Rosso. Estas son pinzas de especialidad, se llaman las pinzas de Hiney, H-I-N-E-Y. Son unas pincitas cuya característica es la siguiente, son pinzas para vasos de grueso calibre. Entonces podríamos hablar de un clan, ¿verdad? Ya les dije que clanes se dice cuando son pinzas grandes. Estos también serían clanes, ¿no? De Mayo Rosso. La característica es que cuando ustedes la abren, tiene diente de ratón, pero no en la puntita como tienen las cocheres, sino que estos lo tienen un poquito más atrás, ¿sí ven? El diente de ratón está un poquito más atrás, eso permite asegurar la pinza. Se usa mucho en las histerectomías para coger las arterias uterinas. Cuando uno va a operar histerectomía, uno dice debe un paquete de pinzas de Hiney para poder trabajar en todas las arterias del útero, pinzas de Hiney. De las mismas, pinzas de Hiney y sus. Luego tenemos esta pinza que se llama la pinza sacacálculos de Rochester. Pinza sacacálculos de Rochester. ¿Cómo funciona esta pinza? Esto se usa exclusivamente para exploración de las vías biliares, sobre todo para el coledo. Supongamos que yo tengo este paciente que tiene cálculos en la vesícula, aquí va a venir el conducto cístico y acá abajo está el coledo. Entonces los cálculos a veces están solo aquí, entonces nosotros hacemos es cortamos aquí y sacamos la vesícula con los cálculos. Pero a veces los cálculos se han pasado al tubo, al colédoco. Y el colédoco lógicamente no lo podemos sacar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le hacemos un pequeño orificio al colédoco, metemos esta pincita por ahí y con esto de aquí vamos abriendo y vamos sacando los cálculos. Mandamos la pinza hacia arriba, hacia el hígado, y hacia abajo, hacia la unión, hacia la desembocadura en el duodeno. Entonces con esto se sacan los cálculos, ¿no? La pinza del Rochester, que sirve para sacar cálculos. Tiene como una canastita en la punta para agarrar los cálculos. Esta otra pinza es una pinza para colocar clips, pero en cirugía abierta, porque en cirugía laparoscópica también hay pinzas de este tipo. Esta es una pinza para colocar clips en cirugía abierta. ¿Cuándo vamos a utilizar clips en vía abierta? Porque estos clips son caros, ¿no? Cada clip vale 100, 5, $7 por clip. Entonces, esto se utiliza cuando no podemos hacer un nudo en algún sitio porque hay mucha dificultad. Supongamos que estoy operando a un paciente obeso, que tengo que hacer un nudo, supongamos, en la arteria cística en el fondo, y se me meten los intestinos, el ayudante no se para bien. Entonces, para mí va a ser difícil hacer un nudo en profundidad, a 20 centímetros de profundidad en una arteria, supongamos. Corro el riesgo de que se afloje el nudo, quede mal ligado y se me venga una hemorragia. Muy difícil hacer un nudo. Aquí estos clipsitos vienen montados como en un sachet, ¿no? Entonces uno viene, agarra el clip y se va al sitio donde esté el vasito sanguíneo, uno entra así, aprieta y el clip ya queda ahí haciendo presión. Entonces se coloca un clip aquí, otro clip más acá y se corta en el centro para poder, supongamos, sacar la vesícula. Pinzas para poner cálculos, aquí tiene como un canal que es donde calza el clip. Bien. Acá tenemos un separador de Balfour pediátrico. ¿Se acuerdan del grandotote que les enseñé, el Balfour abdominal grande? Este es pediátrico, no es pequeñito, bien, tiene lo mismo, tiene el separador hacia abajo, estas son las laterales, y aquí tiene una cremallera en vez de tener las rieles que tiene. Bien. Y por último tenemos acá estos dos instrumentos que los he dejado para el último. Que son de uso ginecológico.
primero a la mujer se la coloca así al filo de la camilla. Las piernas lógicamente van a estar abiertas y sujetas en las pierneras. Entonces hay dos instrumentos de uso muy común en ginecología. Este, que es un espéculo ginecológico, porque también hay espéculos rectales para operar hemorroides. Este es ginecológico. Entonces, ¿de qué nomás se compone este espéculo? De un tornillito aquí que permite que uno lo haga más alto o más bajo, de este dispositivo que permite abrir acá la boca y que uno lo puede dejar fijo con este otro tornillo para uno no tener que estar todo el tiempo apretando y uno tener las dos manos libres. De estos espéculos hoy en día más se usan, son exactamente iguales, pero son descartables, de tal manera que uno los coge y los desecha, ¿no? Pero de repente, pues como se usaba antes, esto se los esteriliza en los esterilizadores y se pueden reusar, así que hay de estos metales. ¿Cómo se colocan los espéculos? Primero hay que lubricarlos muy bien con silocaína en jalea. Luego, estos siempre tienen que entrar, fíjense así, de lado. Nunca así porque van a provocar un dolor tremendo en la paciente. Entonces, esto entra de lado, fíjense, ahí no provocan ningún malestar. Y ya de que están totalmente introducidos, uno los rota. Ahí no dan problemas, no dan dolor. Una vez que está adentro, entonces yo tengo que abrir bien las hojitas, fíjense así, y aprieto, ¿ya? Y entonces eso nos va a permitir ver en el fondo el cuello del útero. Lógicamente este muñeco no tiene cuello uterino, pero si tuviera en una mujer, nosotros ya vamos a ver el cuello del útero, y yo les decía que con la pincita esta saca. Exacto, entonces con esta pincita uno viene y agarra el cuello del útero y uno lo trae. Ese es cómo se trabaja. Bien, entonces cuando termina ya el procedimiento, ahora, ¿para qué se pone el espéculo? Se pone, por ejemplo, para hacer una citología del cuello, para tomar una biopsia del cuello, para hacer Papa Nicolau, es decir, procedimientos así, donde no se requiere tanto espacio, ¿no? Porque esto también, de todas maneras, el espacio es limitado por esto de aquí, para poner un dispositivo intrauterino, para todo eso se usa los espéculos. ¿Ok? Entonces, cuando ya terminan el procedimiento, se afloja acá, se da la vuelta y sale, fíjense. Entonces ya solito se cierra esto con la presión de la pared de la boca. Bueno, y cuando queremos en cambio ya hacer procedimientos quirúrgicos vaginales, hay que usar esto de acá que se llaman las valvas vaginales de Doyen. Se escribe Doyen. Estas valvas siempre vienen en pares, pero son diferentes. La de arriba es plana y la de abajo tiene esta especie de canal. Las hay de varios tamaños. Aquí tengo, por ejemplo, estas que serían para una mujer ya multípara, ¿no? Una mujer que ya ha parido muchas veces y tiene esto muy grande, muy dilatado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto aquí no entraría, ¿sí? Pero las formas son idénticas, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas valvas de Doyen siempre requieren de un ayudante. ¿Por qué? Porque son manuales, ¿no? La otra es el autostat. Entonces, y lo mismo, bien lubricada, se introduce en esta forma y siempre la canalada va abajo. Este canal es para que todo lo que sale por aquí caiga en un balde que uno puede poner en el piso. Esta va aquí, la otra se introduce en la misma forma y se le da la vuelta, y el ayudante generalmente se coloca aquí lateral al cirujano ginecológico y se para así, ¿vean? Pero esto da mucho más espacio, entonces esto sirve para reparar un prolapso, hacer un degrado, y ya para hacer procedimientos quirúrgicos sobre un cerclaje uterino. Entonces se hace con todo esto, ¿no? Entonces para retirarlas lo mismo, de ladito sale y de ladito sale. Entonces no se olviden dos cosas importantes: la lubricación e introducir los laterales. Bien, eso es en lo que respecta al alcance de este instrumental quirúrgico que ustedes no